Ahora sí. Eh, la clase pasada entonces estábamos con Mateo, capítulo 5. Habíamos llegado a Sal y Luz, ¿no? Si yo sigo con eso, no voy a terminar nunca. Entonces estaba la alternativa. O tomo Mateo 6, que es lo de la oración, o me voy a Juan, o por donde quieran en los evangelios, porque son 8 clases y son pocos. Si hay un trozo que les interesa, lo vemos profundamente. O Mateo 6, que está lo de la oración, o Juan, Juan capítulo 3 que me encanta. Habíamos quedado en eso, ¿no? En Juan, Juan capítulo 3. ¿Sí? Bueno, voy por Juan capítulo 3. ¿Te parece Juan también? ¿Eh? Si ¿Te vas parece por que Juan? Juan, sí, Juan. Bueno, Juan va por Juan, así que ahí vamos. Había puesto un Mateo, Juan. ¿Le interesa Juan 1:1? Sí, Porque, profe. y después voy a 3, porque bueno, esta es la discusión de siempre, pero eh, van a entender mejor lo de griego, porque en griego hay declinaciones. Entonces, la primera frase, que es la de siempre, dice, energé en hologos, kai hologos en proston theon, kai theos en hologos. Entonces, viste que hay un tema con los testigos de Jehová. Dios es una cosa, Jesucristo, Padre, Hijo, son diferentes, un solo Dios. Bueno, acá, y usan Juan, pero acá dice energé, entonces en principio, y usa un dativo y un imperfecto que sería era, pero eso es del verbo ser. Entonces el imperfecto es una acción lineal que viene desde el pasado. Pero lo importante va a ser esto. Logos es nominativo y entonces es sujeto. Y en el griego no importa la posición de las palabras, lo que importa es qué caso es. Si es nominativo, como logos o hologos, o feos o hologos, es sujeto. Entonces, cuando dice en principio era la palabra, o el verbo, porque es la palabra con acción, ¿sí? Y dice kai hologo, y eso es también la palabra era a Dios. Y acá sí está en acusativo, entonces sería objeto directo. Pero en la palabra, en la frase que sigue, dice, y Dios era la palabra. Y Theos está con nominativo y Logos está como nominativo. Quiere decir que como están eh, con nominativo, son sujetos. O sea, para hacer la cortita, cuando dice en principio era el verbo era Dios y Dios era la palabra, son iguales, son sinónimos, porque son en nominativo. No hay no está Dios y la palabra aparte, sino que son iguales. ¿Sí? Además dice en principio era la palabra y la palabra era a Dios y Dios era la palabra. O sea, está igualito Dios con la palabra. En la Biblia se va a identificar logos con Jesucristo, entonces Dios y Jesucristo es lo mismo, Padre y el Hijo. No hay un problema doctrinal donde son diferentes. También ahora, cuando vamos al capítulo 3 de Juan, hay muchos detalles, pero por ejemplo, uno de los problemas que tengo con las traducciones es que dicen Dios, porque de tal manera amó Dios que Dios, que, ¿cómo es que Juan 3:6? Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió Que ha a dado a su A Hijo su hijo. unigénito para que su todo hijo aquel... y no, claro, a su hijo y su no aparece en el original. Y entonces hay un tema técnico que ahora también espero que se pueda entender. Pero bueno, vamos a Juan capítulo 3 versículo 1. Capaz que con la explicación de Juan 1:1 los metí en problemas. Pero no.
Bueno, acá, por ejemplo, también en Juan 3:1 han traducido había, pero es el verbo ser. Y es el mismo de Juan 1:1. Entonces, y era o había un hombre de los fariseos, Nicodemos. Su nombre era, Nicodemo era su nombre. Es principal o príncipe de los judíos. Así que era una persona importante. Hasta ahí vamos bien, ¿no es cierto? Y dice, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que de Dios, o apóstego sería que provienes de Dios, que provienes de Dios, ¿sí? Y acá usa que has venido, que de Dios has venido, o provienes de Dios. Maestro. O sea, lo que está diciendo Nicodemo es que lo identifica a Jesucristo como maestro, que ha venido de Dios y que es maestro. Hasta ahí es el reconocimiento de Nicodemo. Y dice, porque nadie puede estas cosas, eh, acabo esto, hacer señales, porque estas cosas hacer señales o hacer todas estas señales que tú haces, si no está Dios. Metautu en griego, metautu, sí, que está trabajando a través de él. Entonces también lo reconoce como que lo que está haciendo claramente es algo que está haciendo Dios a través de él. ¿Mm? Y Jesús le respondió y le dijo a él, amén, amén, lego soy, que dice, amén, amén, de cierto te digo, que ya habrán escuchado que es una fórmula para rabínica para que eh, los discípulos lo escuchen. Entonces, cuando dicen amén, amén, lego soy, en otros lados dicen amén, amén, lego jumín. Está, es una frase para, se ponen de pie y los demás se ponen a escuchar. Y usa un condicional que no aparece en las traducciones. No aparece en ninguna traducción el condicional, que aquí dice, si no alguien es engendrado de arriba, y acá dice Anosen, que le dicen el que no nace de nuevo, lo simplifican en la frase en castellano, ¿no? Pero si alguien no es engendrado de arriba, porque usa Anosen, que está compuesta por la preposición ana, que es hacia arriba, y fen, que es un sufijo de ser, entonces de arriba. Ah, fíjate en el cartelito que ponen en inglés, dice from above. No sé si está bien pronunciado, pero. Y ponen again, que es otra vez, ¿no? Han elegido la traducción nace de nuevo, pero en realidad nace de arriba. Dice, no puede ver este enauristo que es percibir el reino de Dios. Entonces, capaz que es algo remanido y lo han escuchado muchas veces, pero cuando en la Biblia se plantea el nacer de nuevo o el de hacer de arriba o el nuevo nacimiento que nosotros muchas veces predicamos, estamos hablando de un nacimiento a un nivel superior, o sea, de pasar a un plano superior. Entonces lo que va a venir acá ahora es importante porque lo que le está diciendo que es nacer para, digamos, de nuevo, pero para arriba, un nuevo nacimiento superior desde arriba, ¿no? Que tiene que ver con el cielo. ¿Mm? Así que no solo está planteando algo más profundo, porque a ver, no sé cómo decirlo, porque a veces perdemos la profundidad de lo que dice la palabra por simplificar las cosas para que se entienda. Pero acá lo que está diciendo es que necesitan hacer de una manera superior, desde arriba, no solo de nuevo.
Acá en el contexto obviamente pusieron de nuevo porque Nicodemo dice, ¿cómo tengo que ir a volver a nacer en el vientre de mi madre? Y ese es, el problema es que Nicodemo no entiende qué es lo que le está planteando Jesús. Y por eso Jesús va a tener que explicárselo. Y lo que dice en el versículo 4 es lo de que sabemos, ¿no? Nicodemo le dijo, no puede un ser humano llegar a ser engendrado eh, siendo viejo. Eh, No puedo en el vientre de mi madre, ¿sí? Y por segunda vez dice entrar y ser engendrado. Entonces está queriendo decir que es imposible para una persona vieja y usa la palabra geron, que es la palabra vieja en griego, que se usa pocas veces, pero acá está apareciendo viejo, en contraste con anciano, que sería presbítero, presbítera, que tiene que ver con una posición de autoridad, no de edad, ¿sí? Así que cuando Timoteo dice cuando en Timoteo dice los ancianos, ta, 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 y cuando dice las ancianas, ta, 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 usa presbítera para los dos. No está hablando de personas mayores, está hablando de un puesto de autoridad en la congregación. Ahora, acá Nicodemo usa geron, que es gerón, de donde viene gerontología, que es viejo en serio, de edad. Y él no entiende lo que le está diciendo Jesús. Él cree que tiene que volver a empezar su vida de cero desde el vientre de la madre. Y entonces acá le responde Jesús y le dice, de cierto te digo, si alguien no es engendrado del agua, y acá dice saliendo del agua, y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Tengo que leer el versículo 6 para comparar. Y dice, lo que es engendrado de la carne, carne es, y lo que es engendrado del espíritu, espíritu es. Entonces lo que hay acá, a ver si lo puedo mostrar de una versión, espera, espera, vuelvo para atrás. No, ahora sí, ahora sí voy a poder. No, ahora sí. La comparación del versículo me adelantó al ponerlo así, ¿no? Entonces dice, en verdad te digo que el que no nace de agua, y pone agua, y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Y en el 6 dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Este es un paralelismo hebreo donde son sinónimos. Entonces, en la poesía hebrea, dos frases siempre están entrelazadas entre sí, que se usa mucho en Juan porque sigue mucho el formato hebreo de escribir, ¿sí? Entonces, dice, lo que no nace de agua y del espíritu, y después dice carne y del espíritu. Entonces, como es un paralelismo sintético, agua y carne corresponden a lo mismo y espíritu corresponde a lo mismo. Así que cuando me dice que es necesario de nacer del agua y, y también dice de la carne, se está refiriendo al nacimiento biológico. Porque una de las interpretaciones que han hecho con este pasaje es que te convertís o tenés la salvación cuando te bautizás, tomando nacer del agua, ¿verdad? Pero no, no es así. Cuando dice agua y carne, está hablando de un nacimiento biológico, al que se tiene que sumar un nacimiento espiritual que le ha planteado Jesús a Nicodemo. Entonces, pasás a un plano superior de la existencia, donde ya no hay solo un componente biológico, sino que ahora se ha sumado el Espíritu de Dios.
acá tenemos que ver muchas cosas que tienen implicancias teológicas. ¿Mm? Por eso ustedes están cansados de escuchar esto, pero bueno, es importante para mí remarcarlo. ¿Por qué? Porque en la filosofía griega se plantea al ser humano, ¿sí?, como materia y espíritu, y que muchas veces no son reconciliables. Entonces, la materia va por un lado y el espíritu va por el otro. Y por eso hay gente que explica en la antropología lo del hombre, la constitución del hombre, como cuerpo y espíritu e indivisibles, ¿no es cierto? Entonces han nacido eh, líneas teológicas de la época de la Biblia de el hedonismo, que es no importa lo que hagas con la carne, mientras con el espíritu alabes a Dios, ¿no es cierto? O líneas masoquistas, que es castigo al cuerpo para que el espíritu esté libre, ¿sí? O digamos que el espíritu vaya tomando eh, posesión de distintas áreas del ser humano. No es lo que plantea la Biblia. Al plantear con el verbo genao, que es ser engendrado, lo que está mostrando es un paralelismo con la vida biológica. Nosotros cuando nacemos de papá y mamá recibimos una parte genética de la madre y una parte genética del padre, ¿verdad? En toda la Biblia, en el Antiguo Testamento obviamente se plantea eso y después se desarrolla en el resto. La gestación de un ser no es solo de la madre en el vientre, es de los dos, ¿sí? Así que hoy podemos entender que cuando mamá puso el óvulo y mi papá el espermatozoide y se fecundó y se transformó en un gameto, todas las células de mi cuerpo están compuestas por la fusión de ambas genéticas. ¿Eso está claro? De tal manera que yo puedo distinguir para estudiar, ya me parezco más a mi papá en esto, me parezco más a mi mamá en esto. No solamente genético, sino también es psicológico, tener el carácter más parecido a uno, más parecido al otro. ¿Sí? Entonces, en la Biblia hay una gestación biológica como si fuera, digamos, el óvulo, por decirlo así, ¿no? Te podría decir el espermatozoide también, pero vamos a tomarlo así, porque es el espermatozoide el que entra, ¿no? Entonces, en la Biblia el nacimiento espiritual no es que viene a residir en un recipiente, sino que es la fecundación entre lo que hemos recibido biológicamente y lo que hemos recibido cuando recibimos el Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros nos entregamos de verdad al Señor, entregamos nuestra vida y recibimos al Señor, y eso nos transforma en un ser completo, con la parte que hemos recibido biológicamente y con la parte que recibimos espiritualmente. Por eso, el fruto del Espíritu tiene que ser la evidencia de genética espiritual, digamos, en nosotros, que demuestra que Dios está en nosotros y por eso tiene que fluir ese testimonio de que en parte nos parecemos a nuestros padres biológicos, pero en parte nos parecemos a Dios. ¿Me entiende cómo es? De tal manera que cada célula de nuestro cuerpo o nuestro ser, cuando el Espíritu Santo nos fecunda, todo se funde así como está fundida la genética de papá y mamá en cada célula de mi cuerpo. Así que no hay, ¿cómo te podría decir? Que algo es espiritual y algo es material después de haber recibido el Espíritu Santo. Todo se fusiona. Por eso, a pesar de que nosotros somos hijos de Dios, tenemos diferencia, porque la diferencia de la genética biológica eh, es diferente. ¿Sí? Ahora, lo que importa acá es que estamos completos y llegamos a ser una persona completa cuando recibimos el Espíritu Santo. Eso está desde Génesis hasta Apocalipsis. En Génesis sopló al aliento de vida. Cuando recibimos el Espíritu Santo, recién somos un ser viviente. Por eso cuando recibimos al Espíritu Santo, tenemos la vida eterna. Entramos, y ahora voy a ir cuando llegue el tema de
16, a un sistema de vida que ya no es solo terrenal, es la mezcla de ambas cosas. Por eso, después de la resurrección, vamos a tener un cuerpo diferente, un cuerpo glorificado, es decir, transformado en un plano superior a este plano terrenal, donde nuestra corporalidad, nuestra parte biológica se puede deteriorar, pero nuestra parte, entre comillas, biológica, digamos, en el cielo, no se va a deteriorar, Juan, ¿te pero puedo hacer seguimos una siendo la consulta? expresión. Sí, Marta. Bien. Escuché algo, me pareció interesante, pero te quería consultar. Em, Escuché que Jesús es la única persona con un cuerpo glorificado en el cielo. No hay ninguna otra persona con cuerpo glorificado. No, claro, por ahora no. Está discutido el tema de qué le pasó a Enoch, qué le pasó a Enoch y Moisés y qué Elías. le pasó a Elías. Claro, probablemente, dices, fue traspuesto. Entonces, la transposición es como pasar a un plano superior de la existencia. Probablemente Elías y Moisés y Enoch hayan sido, entre comillas, glorificados, así como está Jesucristo. Si es cierto, no hay un texto que diga eso. ¿No es cierto? El único cuerpo glorificado hasta ahora, evidencia de cuerpo glorificado, es Jesucristo. Pero, y además, nosotros todavía no nos morimos y todavía no resucitamos, así que no sabremos cómo va a ser. Pero sí, como Enoch se fue con Dios, nada más dice eso. Moisés dice que lo enterró Dios, eso en la traducción en castellano, ¿no es cierto? Pero como aparece en la transfiguración en el Nuevo Testamento, aparece Moisés junto con Elías. Entonces probablemente a Moisés le haya pasado lo mismo que a Elías. Y Elías sí claramente es traspuesto y llevado a los cielos, que no es que nosotros estamos acostumbrados a que la tierra acá y el cielo allá, ¿no es cierto? Cuando hablamos en la Biblia de cielo, no estamos hablando solo de lo que decimos nosotros, digamos, materialmente cielo, sino el plano de Dios que hoy vamos a seguir con Juan capítulo 3, pero en el Antiguo Testamento hay terminología igual, o sea, en hebreo, pero no en griego se necesitan otra manera de decir lo mismo, ¿no? Entonces, cuando decimos vida eterna, en realidad en griego es eon zoen, perdón, eon zoen aionion. Ya mi cabeza va más rápido que mi lengua. Zoen aionion, entonces dice el león de la vida. Pasamos a ese plano superior al final de este capítulo, de este párrafo. Así que eh, no sé si te interesa eso, Marta, pero el único ejemplo de Sí, sí. cuerpo glorificado es el de Jesucristo, que pudo atravesar las paredes, pudo trasladarse de un lugar a otro, pero pudo ser tocado, no era espíritu, ¿sí? Cuando va a la tumba, las traducciones dicen, no me toques, pero en el griego dice, deja de agarrarme. Ah, mira. Entonces quiere decir que Siempre me lo pregunté agarró, por qué no quería que lo toquen. claro, para que no lo agarre. Cuando va con su discípulo a la playa de Mar Galilea, se come un asado. Un pescado asado. Es Sí, decir, sí. ese cuerpo glorificado puede hacer cosas que nosotros hacemos y cosas que todavía nosotros no hacemos porque tenemos una corporalidad diferente. Pero va a ser muy interesante eso, ¿no? Porque algunos dicen, me gustaría volar. Bueno, no, lo que pasa es que el cuerpo glorificado vas a transportarte de un lugar a otro. Un caso donde un personaje bíblico es transportado a otro es, por ejemplo, Felipe. Después de que le habla al eunuco, es traspuesto hasta Jope, o sea, una ciudad cercana, pero no es un viaje astral, porque una vez que estaba dando clases en San Luis, me hablaban del viaje astral, porque alguien había dicho que Felipe había tenido un viaje astral hasta Jope, pero no es un viaje astral, porque en los viajes astrales el cuerpo queda acá y se separa el cuerpo, ¿no?
y vuelve. Si alguien toca el cuerpo mientras se está realizando el viaje astral, te va a morir. Es otro tema. En la Biblia no hay eso, sino que lo que hay es una transposición de un lugar a otro completo, como si fuera un teletransportador. Tac, ¿sí? Entonces te podés transportar de un lado a otro. Bueno, mientras no te mueras, de todas maneras, cuando recibimos el Espíritu Santo, nos conectamos con un plano superior, porque, no, porque la misma genética de Dios se fusiona con la nuestra. Es espectacular, es apasionante. Por eso digo, si alguien tiene una experiencia real con el Señor, el fuego sagrado lo tiene que tener adentro, porque el Espíritu Santo está ahí. Tenés a Dios fusionado con vos. ¿Sabés lo que significa eso? Es increíble. Por eso personas elevadas espiritualmente pueden hacer muchas cosas y podemos hacer cosas superiores por los dones del Espíritu Santo, ¿no? Que te supera lo biológico. Bueno, acá le plantea eso. No sé si tiene alguna pregunta sobre lo que dije o es muy complicado. No, gracias por responderla. Entonces Jesús le dice, estamos acá, ¿no? Y lo que es nacido del Espíritu de él. Y ahí viene, versículo 7. No te asombres, no te sorprendas de que te dije es necesario, o os es necesario, ahí se refiere a todos. Genesetai, Genesenai, que es un infinitivo aoristo pasivo, cuando usas el infinitivo en la Biblia es de propósito, cuando es aoristo es completo y cuando es pasivo sos engendrado por otro, o sea, recibís la acción. Y entonces ahí dice Genesenai, ser engendrado por él desde arriba, anosen. Han puesto tiene que nacer de nuevo. Para mi gusto, la traducción ha perdido su profundidad en el griego. En ese de ahí ser engendrado. Y Anosen de arriba. Un nacimiento superior. Y entonces le explica un poquito cómo es esa vida del plano superior. Dice, el espíritu sopla, dice, el espíritu donde desea sopla. Y su voz escuchas, pero no sabes de dónde viene y a dónde va. Así es todo el que ha sido engendrado del Espíritu Santo. Ek es producido por el Espíritu Santo, ¿no? Entonces empieza una vida donde el Espíritu Santo te lleva a donde Él quiere y a veces no hay explicaciones. No sabe dónde viene, no dónde va, pero ahí está. ¿Mm? Y le contestó Nicodemo y le dijo, ¿cómo puedo estas cosas llegar a ser? ¿Cómo puedo hacer esto? Y es una pregunta. Y le contesta. Jesús le contestó y le dijo, ¿tú eres el maestro de Israel y estas cosas no conoces? Mi pregunta es, si es maestro de Israel y Jesús le dice, ¿cómo no lo conoces? La conclusión es muy simple, ya estaba explicado en el Antiguo Testamento. ¿Y está explicado en el Antiguo Testamento? Sí, en muchos lugares, pero muchas veces no se explica eso, ¿no? Pero las doctrinas importantes en la Biblia están repetidas en todo, de Génesis a Apocalipsis, y aparecen siempre coherentes, ¿no? En el Nuevo Testamento no hay duda, ¿no? De modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron, aquí son todas hechas nuevas, como una especie de nuevo comienzo, aunque es una continuidad desde el propósito de Dios que nos diseñó antes de nacer. Entonces hay un componente biológico, un componente espiritual que se suman y completan nuestra identidad. Eso está en toda la Biblia. Y dice el 11, en verdad te digo que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos escuchado, testificamos. Y nuestro testimonio no ha
no residís, es presente sería, no residís nuestro testimonio. Está hablando bien de que Dios está revelando cosas, les ha revelado y está hablándole, pero ellos no la ven. Y le dice algo que es interesante. Si de las cosas sobre la tierra, epigeia sería sobre la tierra. Acá dice cosas terrenales, pero es epigeia, geia, sobre la tierra, sobre lo que te tiene que pasar acá mientras estás en este planeta. ¿Sí? Te hablé y no creéis, os hablé y no creéis, dice, ¿cómo si te digo a vosotros las epouranía, que es la misma preposición epi, que está allá, pero acá está siempre cuando el sustantivo empieza con vocal, la i desaparece o la última letra de las preposiciones desaparece y se une. Sería urania, creéis. Y está diciendo, en otras palabras, si no entienden o no aceptan o no escuchan las cosas básicas de enseñanza sobre esta tierra, ¿cómo va a aprender las sobre los cielos? Un plano mucho más alto, ¿no? Así que es importante para mí revalorizar otra vez Juan capítulo 3 porque plantea la verdadera experiencia cristiana, que es entregarse al Señor y ser completado por el Espíritu Santo y completar el diseño, porque ahí con el poder del Espíritu Santo, más todas las características que hemos ya recibido de lo biológico, completamos un perfil de persona que está especialmente elegido por Dios para una tarea, para una misión, con la acción sobrenatural del Espíritu Santo. Y usted me pregunta, ¿por qué la gente no lo vive así? Bueno, porque tienen que entenderlo, tienen que entender esa es ser engendrado por el Espíritu Santo, ¿no? Estamos muy influenciados por todas las cosas que tenés en vez de todo lo que es vos sos y que está en vos, porque te lo ha dado Dios, ¿no? El 13 dice, nadie ha subido al cielo, en el cielo, sino el que salió del cielo y bajó. A 10, sino que el que salió del cielo y bajó. Es decir, el Hijo del Hombre. Y ahí se presenta él, el título, ¿no? El Hijo del Hombre. Acá pueden, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo, pero el que está en el cielo no está en el original. El Hijo del Hombre, nada más. 14. Dice, y como Moisés fue levantado a la serpiente en el desierto, así deberá es levantado o ser levantado sería literalmente, es necesario el Hijo del Hombre. Ya sabemos a qué se está refiriendo. Y acá dice Gina. Gina es una palabrita muy importante en el griego que cuando aparece es propósito. ¿Para qué? El para qué. Para que todo el que esté creyendo es participio presente, es decir, es una acción continua en él, tenga Zoen Aionion, acá está, vida eterna. El verbo pisteuo no solamente es creer, también es confiar, también es siendo fiel en él. Tenga vida eterna, o sea, tenga esa vida superior, ese plano de la existencia de la vida que no solamente nos da Dios. ¿Mm? Y antes de entrar en el 16, tengo que explicar eón, ¿no? A ver si lo habrán escuchado, ¿no? Que en griego está Cronos, que es el tiempo que se mide, el del cronómetro. Está Kairos,
que es el que usa en Marcos de lo mismo, cuando todas las cosas se dan para que algo suceda, ¿sí? Es el tiempo propicio, el tiempo adecuado, un momento justo. Es decir, no es un problema cronológico, sino es un problema de que estén todas las condiciones. El domingo en la clase de la iglesia me planteaban, por ejemplo, el tema de por qué si yo oro mucho no encuentro mi novio o la persona con la cual voy a compartir mi vida, ¿no? Y entonces yo le dije, ¿y por qué no es el Kairos? Dice, ¿qué? Claro, cuando vos estés en condiciones y él esté en condiciones, porque era una chica la que preguntó, va a producirse el encuentro. Mientras los dos no están en el momento justo en que las condiciones son propicias para la voluntad de Dios, para que el propósito de Dios se cumpla en su vida, no lo vas a encontrar. Así que hay que centralizarse en estar con el Señor y crecer en el Señor, porque la persona adecuada, cuando sea el Kairos, el tiempo justo, se va a producir el encuentro. Y no es un problema de reloj, es un problema de las condiciones de la vida. Si Dios tiene un propósito para tu vida, a ese propósito vas a acceder cuando estés en condiciones. Y eso tiene que ver con que varias cosas se den. Si no están en esas condiciones, no se va a dar. Y por eso puede pasar toda la vida y no se encuentra el Kairos. Ahora, cuando lo encuentre, cuando sea el momento justo, el momento oportuno, entonces ahí hay que jugársela, es decir, tomar una decisión, ¿no? En el caso de aquí, la tercera palabra que se traduce como eternidad, que tendría un sentido temporal. La palabra eterna tiene que ver con algo que dura para siempre, pero no le hace justicia a eón, porque la palabra eón tiene que ver con un orden de existencia. Es decir, no el tiempo cronológico, no el tiempo propicio, sino la manera en que todo funciona. La, es un sistema, es un orden de existencia, ¿sí? Entonces, para decir algo. Por ejemplo, en la Biblia solamente habla de dos eones, el eón de la muerte y el eón de la vida. Ya que estamos con el tema del cuerpo y lo biológico, el eón de la muerte, nuestro cuerpo se deteriora. Yo, pasan los años, me estoy volviendo más viejito y es inevitable, es el orden de la muerte. Lo podés tomar de forma negativa o lo podés aceptar con sabiduría, sabiendo que ese es el proceso de este orden de existencia. Nos vamos envejeciendo. Nacemos, crecemos, llegamos a un clima y después vamos envejeciendo. Ese es el eón de la muerte, el eón de la existencia de la muerte, que finalmente va a terminar en una muerte biológica. En cambio, el león del Espíritu Santo es el león de la vida, donde cuando nosotros nos muramos y venga la resurrección, seremos glorificados, es decir, recibiremos una corporalidad, un cuerpo que no se va a enfermar, que no se va a deteriorar y que no va a morir, porque pasamos al orden de existencia de la vida, que es la eternidad de Dios. ¿Me siguen la diferencia? Entonces, el cuerpo que tendremos después no será el cuerpo que tenemos ahora, porque ahora estamos en el orden, en el león de la muerte y después estamos en el león de la vida. Ahora, cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, mientras no muramos físicamente, esos eones se mezclan, están mezclados, ¿no es cierto? Pero cuando muramos físicamente ya no va a estar mezclado, sino que va a ser. Si hemos recibido el Espíritu Santo, ya nos conectamos con la eternidad, con el león, con el sistema de vida de Dios. Entonces, aunque estemos muertos, ¿qué dice? Vivirá, que lo plantea mucho en el Evangelio de Juan, ¿no? Cuando muere Lázaro, le dijo, si hubieras estado acá no hubieras muerto, ¿no? Y él le dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, porque le está hablando de ese plano superior de la existencia, que si no lees la palabra bien y no lo estudias bien, no vas a.
que ya no está funcionando solo con el león de la muerte, sino que empezaba a funcionar con el león de la vida, llamada vida eterna, ¿no es cierto? O sea, eh, eón es más que eternidad, ¿no es cierto? El león de la vida es más que eternidad, es un orden de existencia. Al recibir el Espíritu Santo, nacemos de nuevo, nacemos de arriba, entramos a ese plano superior de la existencia. ¿Sí? ¿Muy complicado No, y entenderlo? cuando No, ¿no? nacemos en el león de la muerte. Claro, sí. Nacemos biológicamente para morir biológicamente. Es el león de la muerte. Hay que escapar de eso. No, Y eso es con el Espíritu Santo, conectándote con el león de la vida. no, Sí. Y eso está desde Génesis a Apocalipsis, porque los dos árboles que son simbólicos, uno es el árbol de la vida, que es Dios, la relación con Dios, lo que fluye del Espíritu, y lo otro es el árbol de conocimiento del bien y del mal que produce ¿qué cosa? La muerte. Es el león de la muerte. Entonces, desde el principio está la vida y la muerte en juego. Ahora, ¿sabemos que vamos a morir? Obvio que sí, vamos a morir en las condiciones de este león de la muerte, ¿verdad? Pero al recibir el Espíritu Santo nos conectamos con el león de la vida. Y entonces lo del león de la muerte debe desaparecer para que todo se transforme en el león de la vida. De ahí la resurrección, ¿no? ¿Se entiende, no? Es muy, muy interesante, muy importante entenderlo. se escucha muy bajito ahí. Ah, se escucha muy bajito. Es muy importante entender eso. Eh, Como es el Espíritu Santo y el león de la vida tiene que ver con la vida y no con el deterioro que produce la muerte, por eso mucha gente cuando recibe el Espíritu Santo se empieza a sanar hasta su cuerpo. Empieza un proceso de sanación, ¿sí? Psicológica, de De todo, en todos todo. los aspectos, porque empiezan a tallar el león de la muerte. Empieza a trabajar el león de la vida, ¿no es cierto? El león de Por la eso muerte se son queda. nuevas todas las cosas. Las cosas Claro, viejas pasaron y claro, son con todas hechas. Cristo. Claro, son hechas nuevas. Y después, Son si hechas querés, nuevas. vemos Corintios 5:17, que es más profundo de lo que se puede traducir. Entonces ahí empieza todo el proceso de ese don de la vida. Es apasionante, porque como es sobrenatural, sobrepasa lo biológico, sobrepasa lo que Claro, nosotros podríamos hacer. Y empiezan a pasar cosas que no son explicables, ¿no? No son explicables con el león de la muerte, son explicables con el león de la vida. Pero no todo lo del león de la muerte es negativo. Simplemente es un sistema un orden de existencia que terminaremos muriendo. la ley de la vida sería. La ley, decimos la ley de la vida cuando en realidad es la ley de la muerte. Claro, No sé cómo explicar. Claro. La ley de la vida es el Espíritu Santo y la vida en el Señor. claro. Lo decimos al revés. Claro. Ujú. Sigo, Qué lindo. sigo, ¿dónde soy? Y acá viene Juan 3:16. Apasionante. Bueno, espero, viste, cuando uno dice apasionante, porque a uno le parece emocionante y después no lo transmití y dice, no, no era tan emocionante, no hay que prometer tanto, pero bueno. Jutos gar agapese, porque así amó Dios al mundo. Primera cosa, amó, mal traducido, pero imposible traducir de otra manera, porque es aoristo, indicativo, el aoristo es acción completa. ¿M? Puntual, total. Entonces cuando dice así, amó, es ama, amó, ama y amará. Un Dios completamente de amor, ¿sí? Y dice Dios al mundo. Y acá viene el concepto de cosmon en el Evangelio de Juan, ¿no? Bueno, ¿cómo se entiende mundo en Juan? Porque dice, porque de tal manera amó, ¿no? Completamente Dios al mundo. Bueno, ¿quién es el mundo en el Evangelio de Juan?
Porque nosotros en la iglesia más antigua, digamos, decimos nosotros y los del mundo. ¿Es eso lo que se refiere Juan? Mm. A los no creyentes, a los que no estaban en Cristo, Si vos decís el mundo en ese sentido, o a toda a la son humanidad, no creyentes, claro. Pero el cosmos, ¿qué es en griego? Cosmos, el universo, el universo. Pero si lo aplicamos solo al planeta Tierra, ¿qué sería? Todo. Entonces, Cristo vino no solamente para salvar, bueno, lo vamos a ver acá, vino algo más que salvar, eh, por las personas, sino también por todo, el planeta, por los animales, por todo. Lo dice Pablo, ¿no es cierto? Que esperan que la naturaleza es la redención de Dios. Es este sentido de la salvación cósmica, es decir, vino a arreglar todo. Porque el orden de existencia de la muerte, el león de la muerte, incluye el deterioro de la vegetación, el deterioro del planeta, el deterioro de los animales, ¿no? Entonces, una verdadera espiritualidad tiene que entender que todo eso va a ser redimido y salvado, no solamente los seres humanos. Por supuesto, en el contexto está hablando de Nicodemo, es persona, al mundo, o sea, a todo, a todos. ¿Mm? Y eso para mí es importante. La iglesia no solamente está para salvarlos espiritualmente, sino para salvarlos integralmente. Entonces, los creyentes deberían también tener un protagonismo en la sociedad, ah, desde la ecología hasta lo que sea necesario o lo que la decisión de Dios cuando dijo que cada uno de nosotros viniera y nos diseñó de cierta determinada manera, con ciertos determinados dones, fuera nuestra tarea. Cada uno tiene que cumplir la tarea, ¿no es cierto? Por eso, como creyentes, tenemos una visión más amplia de Dios, porque Dios es Dios y Señor de todo el mundo, aún de los no creyentes y de la naturaleza, incluyendo animales, ¿no? Pero bueno. Si fuera solo persona, se refiere a todas las personas que hay en este planeta. Y dice, así que, fíjate que traducen que dio a su hijo, pero en griego dice hoste, que es así que, ton huiono, ton monogené. Lo que han estudiado griego, la única sos vos, Carolina, ¿no? Creo. Ton huion tiene artículo y ton monogené tiene artículo. Entonces sería el hijo, el unigénito. Pero no dice su, porque sería autú, que sería un genitivo, y no tiene acá. Entonces, así que el hijo, el unigénito, es lo que dio, porque es auristo, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo interpretamos esto? El hijo, el único en su género, mono es único, gené en su género o engendrado, ¿no? Gené dio. Entonces, esto es lo que interesa, que Joseos, ¿sí? Está en nominativo, ton cosmo al mundo está en acusativo, que es donde recae la acción de amor, y después, así el Hijo, el unigénito, dio, acá está el verbo, dio, y ton juion, ton monogené ton juion es acusativo, y ton monogené es acusativo, entonces esto es donde recae el verbo dio. Entonces, Dios, así como Hijo unigénito, dio. Y entonces da la idea de que se dio a sí mismo, se transformó en hijo. El mismo Dios se transformó en hijo, pero no dice su hijo. El problema que tenemos es que la familia 35 de, de manuscritos originales
que son posteriores y son de la zona del Mediterráneo, muy, muy posteriores, ¿sí? Puso los manuscritos donde dice al Hijo, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, así que al Hijo suyo, o su Hijo, el unigénito, Dios. Así sería, ni siquiera lo traducen bien, a su único Hijo, ¿no? Pero dice al Hijo suyo, de él, y pone ton monogenes, el unigénito, Dios. Y ahí viene el tema de padre e hijo, entonces dio la idea de engendrar, pero los manuscritos más antiguos no tienen su, en estos versículos. En otros versículos sí va a volver a decir su hijo, pero bueno, hay que ver también el contexto, ¿no? Trinidad correcta, el padre se transforma en hijo y no es otra persona. Bien, y dice, Gina, para que todo el que esté creyendo, porque es participio presente, ¿sí? Acá han traducido el que cree, porque una de las formas de traducir el participio también es el que cree, pero cuando vamos a participio en griego es algo continuo, ¿sí? En él, no apoletai. Bueno, me quiero detener en el que cree en él. Es presente, pero es participio presente, es decir, una cosa que se hace todo el tiempo. ¿No es cierto? Entonces es una continuidad de creer todo el tiempo. Así como en el león de la muerte necesitamos comer todos los días para seguir vivos, para pertenecer y seguir en ese león de la vida, se va a producir naturalmente o sobrenaturalmente una relación constante y continua con Dios. No es que yo creo en un día y después dejo de creer, sino que es el que cree en Él. Entonces está continuando en esa creencia. Es decir, una vez que recibiste el Espíritu Santo, al recibirlo, viste, la terminología bíblica te sella, el arra, está ya listo, garantizado, cerrado el paquete, digamos, por decirlo de alguna manera, y eso significa que una persona, si es verdaderamente salva o ha nacido de nuevo y tiene el Espíritu Santo, no se puede perder eso. ¿Mm? Cuando seguimos, yo sigo, ¿no? Si me preguntan, corto y explico, pero dice, me apoletai. Apoletai dice, no se pierde en castellano, pero ponen no destruya. Y apoletai, que viene de apolumi, acá, es justamente la característica del león de la muerte. O sea, te va arruinando. Pero es la palabra que se usa básicamente para describir la descomposición de las cosas en el basurero. O sea, se pudre. Ahí no se escucha. Audio, Juan. Ahí sí. No sé por qué cuando me alejo. Bueno, ¿hasta dónde se escuchaba bien? Está muteada. No se pierda, que tiene que No se ver. pierde. Ahí. Sí. No, 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 sigue. Ah, no se pierde. No, el verbo apolumi viene de describir cómo se pudren las cosas en la basura. Por eso infierno es basurero. Y la descripción es que el gusano, el fuego, porque se quemaba la basura, todo el proceso de destrucción de las cosas en el basurero es apolumi. Entonces, cuando en Juan 3:16 dice no se pierda, es no le pase eso que le pasa a las cosas en la basura. Por eso de león de la muerte, que las cosas se arruinan, se ensucian, se echan a perder, se enferman, es todo para deteriorarse, se va pudriendo, digamos. No me gusta la idea de irme pudriendo porque estoy envejeciendo, entonces
pero sí se van perdiendo células, te vas arrugando, es decir, ese deterioro. Ahora, es cierto que hay otras cosas que son peores que el proceso biológico de envejecimiento, como toda la corrupción que pudre la vida de los seres humanos, ¿no? Como lo que le pasó a esta chica en Córdoba, Agostina. Es decir, el planteo bíblico no es que te morís y vas a ir al infierno. El planteo bíblico es, estás en el infierno, te tenés que entrar en el león de la vida y salir del basurero, salir del infierno. Porque lo único que hace la muerte biológica, la muerte física, es eh, fijar tu condición espiritual. Estás con Dios y estás conectado con Dios, tenés el Espíritu Santo, estás en la vida del sistema de la vida de Dios, del león de la vida eterna o la eternidad de la vida, que sería mejor eternidad de la vida, seguís con eso. Y si estás alejado de Dios y estás en esta sociedad, suciedad y en ese basurero, seguís en eso. Es una continuidad. Por eso, cuando vas allá en Apocalipsis, el libro de la vida, ya estás anotado. El día que te entregaste a Cristo de verdad y recibiste el Espíritu Santo de verdad, ya estás anotado en el sistema de la vida, en el orden de existencia de la vida, en la vida eterna. Ya estás adentro. Ya te salvaste de esta pudrición. Por eso se usa la palabra salvación. ¿Sí? Y el segundo libro es el de las obras, eso es otra cosa, es decir, ya entraste a entender la dimensión de Dios de la vida superior del espíritu, que incorpora y fusiona del espíritu, y hay una tarea que realizar y será juzgado en cuanto a esa tarea para recibir después las tareas posteriores, porque la vida no se termina. La vida eterna no se termina cantando todos los días eternamente ante el trono. Ahí dice seremos reyes y sacerdotes. O sea, la vida continúa. Ese león de la vida se purifica, se libera del león de la muerte, del sistema de la muerte, pero ahora hay un plano superior de la existencia que seguir y habrá unas cosas que siguen después. Me parece que Cristo se refiere a eso, esa es mi opinión, cuando dice hay muchas cosas que le voy a explicar, pero no la pueden sobrellevar, por eso no se las explico, porque no estamos en condiciones de entender lo que va a pasar después. ¿Sí? Hay premios, hay fiesta, todo, pero después la vida eterna, la eternidad de la vida y el sistema de la vida continúa. Acá tenemos que zafar de de la muerte y no se puede zafar sin creer y sin confiar, sin tener fe, sin ser fiel, sin recibir a Cristo como corresponde. Porque en el Evangelio de Juan, que pasamos por alto, Juan 1.12, ¿qué dice Juan 1.12? A todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, le dio De poder de ser potestad. hijo de Dios. Otra vez el paralelismo que vimos recién, de agua y carne y espíritu espíritu. Dice, a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, entonces creer en él es recibirlo, es recibir el Espíritu Santo. Está muy clarito. ¿Mm? Bueno, y acá entonces, para que no se pierda, y está en subjuntivo, porque en subjuntivo en griego es una expresión de deseo, eso depende de nosotros. Lo que Dios quiere es que no nos perdamos, sino que tenga vida eternal sería, ¿no? O sea, vida de león, o león de la vida, ¿no? 17 dice, porque no envió Dios al Hijo al mundo a fin de que condenar al mundo, de juzgar, pero es crino que es sentencia, juzgar al mundo en el punto de sentencia, ¿no? Sino, Gina, para que sea salvo el mundo a través de él. ¿Y de qué se va a salvar? De lo que viene en el versículo 18. O en el 16 ya pasó. El que cree en él no es condenado, ¿sí? No es juzgado en el sentido de sentencia, no está sentenciado. Y, y el que no cree
¿sí? Ahora, dice, el que no cree ahora, no está en las traducciones, ¿ves? Ahora, aunque dice ya ha sido, ¿no? Pero es ahora, ya, ¿qué escrita ahí? Ya está, ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces acá plantea el tema de recibir a Cristo, de recibir al unigénito, recibirlo a Él para no, para salir de la condenación, ¿sí? Y este es el juicio que la luz vino al mundo, lo que sigue, ¿no? Pero quiero redondear esta idea. Lo que plantea la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis, es que estamos completos como seres humanos cuando recibimos el Espíritu Santo. Desde Génesis 2:7 hasta el final. Pasando por Juan, pasando por Pablo, por las cartas de Pablo. Es decir, hay que estar en Cristo y recibir el Espíritu Santo, es ser fusionado lo biológico con lo espiritual, completa nuestra identidad y eso nos saca del león de la muerte, de la condenación, ¿sí? Porque en la Edad Media se reforzó tanto la doctrina de que el cielo es después de la muerte y que el infierno es después de la muerte, que se perdió la dimensión bíblica de que el cielo y el infierno están acá, aún antes de morir, ¿sí? Entonces, el hecho de que el hombre se haya alejado de Dios ha deteriorado tanto que el león de la muerte es el que va triunfando. Y de ese león de la muerte van rescatándose personas que sí lo entienden, que reciben el Espíritu Santo, que nacen de arriba de nuevo, ¿sí? Que son una nueva criatura y que pasan a un plano superior de la existencia. Eso es importante. Ciertas énfasis en que nos tenemos que arrepentir del pecado nos han hecho dejar de lado la dimensión de que además de arrepentirse del pecado, hay que arrepentirse de vivir una vida sin la fuerza del Espíritu en nuestra vida. ¿Mm? Lo que vimos en Marcos es que eran pescadores o eran empresarios y decidieron seguir a Cristo porque Cristo tenía palabra de vida eterna, que es lo que de este on de la vida, esta eternidad, este on diferente, que es lo que le contesta a Cristo, que le contesta Pedro a Cristo, ¿no? ¿Y qué dice la gente que soy? Uno dice esto, dice lo otro. Y cuando le pregunta, ¿y ustedes qué dicen que es? ¿Qué le dicen? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Claro. Y Pedro, entonces síganme. Y cuando ponen excusa le dicen, ¿quieren irse? Váyanse. Y le dice, ¿a dónde iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Tú no estás hablando del orden de existencia superior. ¿Se entiende? O sea, el Mesías, el Hijo del Dios viviente, para dar sacrificialmente su vida como está enseñado en Levítico, y después tienes palabras de vida eterna. O sea, nos estás hablando de otro plano de existencia superior, el de la vida. Y me parece que ahí está la clave para nosotros, entender eso. ¿Mm? Ojalá yo pudiera hacerle entender a la gente que recibir el Espíritu Santo los eleva a un plano superior de la existencia. Recibir el Espíritu Santo de verdad, no recibir el Espíritu Santo con trucho, ¿no? Porque si tenés un método evangelístico que no te explica esto, que tenés un método para ser de la iglesia que es trucho, como el hablar de lengua, entonces truchan el don de lengua, truchan los dones y creen que están en el plano superior cuando no tienen el Espíritu Santo. La fuerza y la dinámica del Espíritu Santo tiene que ser evidente en las personas. Debe ser, por su fruto lo conoceré. Se tiene que mostrar de alguna manera. No puede ser que alguien reciba el Espíritu Santo y siga igual. Algo tiene que pasar. Algo pasa, no algo tiene que pasar. Algo pasa, ¿no? Muy bien. Escucho su pregunta. ¿Todo bien? O su aporte. Vamos para compartir la clase. ¿Le sirve lo de hoy?
¿O ya lo habían escuchado todo? No, también sería bueno ver ahora o la próxima lo de Corintios, que las cosas viejas pasaron y aquí Ah, lo puedo. Está en el Evangelio, pero son, lo puedo todas ver son ahora. hechas nuevas. ¿Quieren verlo? Eugenio, ¿vos qué decís? Vamos Sí, sí, con, sí. dale, Segunda Corintios, Segunda Corintios, ¿dónde estoy? S- ahí. Segunda Corintios 5:17. Otra vez, así que, si alguno, dice, si alguno en Cristo, Kainé es nuevo, pero no nuevo de cero, sino que es nuevo como renovado, como restaurado, como recién sacado del horno, ¿m? O como un nuevo pacto que usa Kainé, no un nuevo pacto de cero, no, no es un distinto pacto. Acá dice nueva creación, o sea, una nueva renovada creación, no es criatura. Ponen ctisis, que es creación, o criatura, pero criatura como creación. ¿M? Nueva creación, renovada creación. Por eso es el tema del enganche. Venís con lo biológico, venís con el león de la muerte a recibir el Espíritu Santo. Al estar en Cristo, se te restaura, se te renueva tu persona. Entonces, como sos como nueva creación. 2:7 diría yo, ¿no? Recibís el Espíritu Santo y sos un ser viviente. Y dice, ta arjaya, o sea, las cosas viejas o las cosas del príncipe, ¿sí? Arjaios, de príncipes eh, o principios. Príncipe viene de principios y arjaya viene de los antiguos desde el principio, ¿no? Las cosas del principio. Parelsen sería pasado, pero es parerjomai, es un verbo para que es al lado y erjomai es ir o venir. Es decir, sería las cosas viejas de las que estabas pegado y venías, ¿sí? Y tú, he aquí, y es una interjección, he aquí, Gegone, Gegone ha llegado, y es perfecto en griego, que significa que lo que pasó produce un efecto continuo hacia el futuro, ¿sí? Entonces vos tenés nueva criatura, las cosas viejas parecen es aoristo, pasaron, se quedaron afuera, ¿sí? Te despegás de eso, porque es indicativo aoristo, como está el cartelito, pero he aquí, Gégonse, han llegado a ser nueva en un proceso que se inicia y que se sigue para adelante. Han llegado a ser Caina nueva. Entonces, Gegonen han puesto en castellano, han sido hechas nuevas, ¿verdad? El tema es que en castellano, han sido hechas nuevas, todavía tiene un sentido de pasado. Y el perfecto en griego es, llegaron a ser nuevas y ahora siguen siendo renovadas todo el tiempo. ¿Sí? Es un proceso. Eso, en la teología vas a encontrar un concepto que se llama el ya y el todavía no. Y que es muy importante y está sacado del uso de los perfectos en griego, del texto bíblico. Ninguna doctrina es tan clara con los perfectos como el ya y el todavía no. Entonces, cuando recibís el Espíritu Santo, ya sos salvo. Tac, estás anotado en el libro de la vida, pero todavía no completamente, no se inicia un proceso que nos va a llevar a la salvación completa porque todavía estamos acá, en este on de la muerte. Cuando muramos, seamos glorificados, ya seremos completamente santos. Justificados, la doctrina de la justificación. Ya somos justificados porque Cristo murió en la cruz, pagó por el pecado, ta, ta, pero empieza un proceso
de justificación, de restauración hacia el futuro. Eso es importante. De nuevo, las cosas viejas pasaron y están ahorita, chao, fueron. Pero he aquí empieza todo el proceso de renovación constante, ¿no? Que es el orden de existencia que decía de la vida, ¿no? Kainé. Kainé es un verbo muy bonito porque es un adjetivo muy bonito porque significa que están renovadas, restauradas, ¿sí? Renovadas. Se usa hasta cuando sacas el pan caliente del horno que decís es un pan nuevo, pero es Kainé, es muy interesante. Bueno, no sé si fue, ¿valió? Pues sigue, Corintio, que dice, y todo esto procede quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, ¿no? Bien, son y 21. ¿Bien? ¿O sigo con el Evangelio? Ah, podemos ver, ya sé, antes que me vaya, Juan 1:12. Juan 1:12, para que se vea el paralelismo. Dice, y a todos los que le recibieron, dio a ellos el poder, la autoridad, es exusía suprema, ¿no? De ser hijos adoptados, porque es tecna de Dios, llegar a ser. A los que Pisteusin creen, otra vez participo presente, igual que en Juan 3:16, en su nombre. Y su nombre significa identidad, ¿no? Ya saben. ¿Mm? Y pues sigue, que no nacieron de sangre, sino eh, ni de voluntad de la carne, ni de la voluntad de varón, sino de Dios llegaron a ser engendrados. Sí. Cuando dicen sino de Dios, se olvidan de que el verbo en griego es genesen o genao, que es ser engendrado. Entonces, sino de Dios son engendrados o fueron engendrados. ¿Sí? Entonces está otra vez la idea siempre presente de que ser engendrado es. ¿Mm? Acá Micaela dice que te está sacando las dudas. Bueno, bien, me alegro. Entonces, para remarcar, acuérdense, ojo con esas doctrinas de bipartito, tripartito, que está en el cuerpo y el espíritu y que somos como un recipiente. Eso no es bíblico. Se confunde con el pasaje de Pablo que dice que tenemos este tesoro en vasos de barro, pero no se refiere al espíritu, se refiere a la predicación del evangelio en, en manos de gente imperfecta como nosotros. Eso es, porque Pablo siempre tiene ese complejo. Él no se cree nada, es siempre una basura. Bueno, pero bueno, es un contexto diferente. Siempre en la Biblia vas a encontrar la terminología de exagerado, ¿sí? Inclusive, inclusive llega hasta el extremo la forma de expresarse la Biblia con respecto a óvulo y el espermatozoide y hacer un símil con recibir el Espíritu Santo y ser engendrado, que usa. Ahí volví. Microcorte, no podía faltar. Cortaste como ¿Me Felipe. escuchan? Microcorte que no podía faltar. ¿Dónde me quedé? Ah, el tema de la figura de ser engendrado, ¿no es cierto? Hasta el punto, obviamente usa genao y ginomai que tiene que ver con ser gestado. ¿Mm? Hasta el punto de cuando dicen recibir la simiente de Dios. ¿Han escuchado esa frase?
la simiente de Dios, literalmente es el semen de Dios. O sea, claramente enfatizado el tema de ser formado como somos formados biológicamente, pero espiritualmente. Por eso todo está relacionado y unido y fusionado. Es muy importante entenderlo eso para entender la vida espiritual. Lo espiritual influye sobre lo psicológico, lo corporal, sobre lo social y viceversa. Y está todo mezclado. Así como está mezclado lo que recibimos de papá y mamá genéticamente en cada una de nuestras células. Así que el Espíritu Santo se fusiona con todo nuestro ser. Es muy importante eso porque es la visión bíblica y no la visión griega. Bueno, el microcorte me dijo que hasta acá llego. Muchas gracias por su paciencia. Hay que elegir el pasaje para la próxima clase, ¿sí? ¿Sí? Bueno, ¿todo bien? Gracias. Abrazo.